Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias al Instituto Colombo Panameño por esta importante invitación. Les voy a hablar en estos breves minutos de tres asuntos que se han desarrollado en la Delegatura de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades de Colombia, que es una entidad de naturaleza administrativa, pero que ejerce funciones jurisdiccionales por expresa autorización de la Constitución Política. Y tiene que ver con lo siguiente: el litigio societario, es decir, los conflictos entre la sociedad y sus socios, entre la sociedad y sus administradores, entre los administradores y los socios, no tenían un foro adecuado para agenciar sus diferencias. Esto llevó a una virtual parálisis del litigio societario, como si no hubiera conflictos, y en realidad los conflictos eran muchos, pero no encontraban una válvula judicial de escape adecuada que fuera técnica, que fuera expedita y que fuera eficiente en los trámites. Pero además, la excesiva duración de los litigios en la jurisdicción ordinaria llevaba a los empresarios a que optaran por la autocomposición de sus conflictos, que terminaran haciendo la venia a ese terrible dicho en Colombia, que de acuerdo con el cual es mejor un mal arreglo que un buen pleito, porque los buenos pleitos se demoraban mucho y el comercio no puede costear el paso del tiempo. Pero además no había normas sustanciales que permitieran dirimir la responsabilidad de los administradores y de los socios controlantes, y esto fue así hasta 1995. En 1995 se expidió una ley, la ley 222 del 95, que junto con otros instrumentos normativos fueron dando forma al régimen de responsabilidad de los administradores. Se establecieron los tres deberes fiduciarios de los administradores: el deber de cuidado, el deber de lealtad con la compañía y el deber de actuar de buena fe. Pero a pesar de que esas normas sustanciales quedaron establecidas desde 1995, no había una institución o no había un contexto institucional que permitiera tramitar estos litigios de responsabilidad. Solo a partir de 2008, con la ley 1258 de ese año, que estableció la sociedad por acciones simplificada, que es un tipo societario muy exitoso en Colombia. En este momento más del 95% de las compañías que están inscritas en el registro mercantil colombiano son sociedades por acciones simplificadas, de manera que el éxito que ha tenido este modelo o tipo societario ha sido desbordado. Y esta ley estableció que los litigios que ocurran entre los administradores y la compañía, entre los socios y la compañía, o entre la compañía y sus administradores y socios, pueden ser resueltos por una autoridad administrativa en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Actúa como verdaderos jueces de la República, y estas facultades fueron después reforzadas por nuestro Código General del Proceso de manera expresa. En tal sentido, desde hace 4 años funciona en Colombia, en la Superintendencia de Sociedades, la Delegatura para Procedimientos Mercantiles, que es la única corte societaria que hay en América Latina. Es un foro supremamente especializado en donde se tramitan en cuestión de semanas y meses los más diversos litigios comerciales, procesos como por ejemplo la impugnación de decisiones sociales, que en la justicia ordinaria podrían demorarse entre 3 y 4 años, se resuelven en este momento en cuestión de 4 o 5 semanas. Procesos muy sumarios que lo único que requieren son pruebas documentales. No existe ninguna razón para que se demoraran tanto, se están tramitando en cuestión de semanas. Pues bien, esta Delegatura para Procedimientos Mercantiles ha desarrollado unas líneas jurisprudenciales muy de avanzada, muy sofisticadas, muy audaces en algunos casos, y yo les voy a llamar a ustedes la atención sobre 3 aspectos fundamentales, muy importantes y muy relevantes respecto de la jurisprudencia de esta delegatura. Lo que tiene que ver con los conflictos de intereses, lo que tiene que ver con la regla de la discrecionalidad y por supuesto la protección de socios minoritarios. En relación con los conflictos de intereses no están definidos en la legislación colombiana. Hay una norma escueta en la ley 222 que dice que los administradores, cuando se encuentren en una situación de conflicto de intereses, tendrán que pedir permiso o poner en conocimiento de la junta directiva o de la asamblea la situación en la que están para que ella autorice la realización de esos negocios. Pero no define qué es un conflicto de intereses, pero tampoco propone un ejemplo que pueda permitirle al intérprete desentrañar las distintas hipótesis de conflictos de intereses.
A partir de esta muy precaria referente normativo, la jurisprudencia de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles ha establecido al menos 4 situaciones en las que se pueden configurar conflictos de intereses. La primera de ellas y la más obvia, cuando el administrador contrata directamente con la sociedad que él administra. Los supuestos muy usuales de préstamos de dinero de la compañía al administrador o los préstamos de dinero de la compañía a parientes del administrador. Se trata de una situación evidentemente conflictiva y es tal vez el ejemplo del libro de conflicto de intereses. Pero también hay conflicto de intereses cuando el administrador o sus parientes tienen intereses económicos en las operaciones que realiza la compañía. No es tan evidente la situación conflictiva como en el caso anterior, en donde hay contrato realmente formado. En este caso, el interés económico es una noción que puede escapar al control judicial si no se cumple con la carga de la prueba de manera muy bien lograda. El administrador aparentemente desarrolla un contrato sin mayores problemas, sin verse en la necesidad de reportarlo a su órgano de dirección, pero resulta que él tiene una participación accionaria en una sociedad anónima, en esa sociedad anónima que está contratando con la compañía que él dirige. Es una situación de evidente conflicto, y los conflictos de intereses no están prohibidos, no son malos per se. Los conflictos de intereses, lo que la norma obliga es a ponerlos de presente, ponerlos sobre la mesa, que todo el mundo sepa que se está incurriendo en un negocio jurídico que puede reportarle beneficio al administrador. Otro supuesto es cuando el administrador cumple roles de director tanto en una sociedad como en la otra de las que concurren al negocio jurídico. Es administrador de una y es miembro de junta directiva de la otra. Y resulta que por ley los administradores tienen la obligación de velar por los mayores y mejores intereses de la compañía que dirigen. De manera que en esta situación también el conflicto es evidente. La ley le obliga como administrador de la sociedad A velar solo por los intereses de la sociedad A, pero además la ley le obliga a velar por los intereses de la sociedad B. En ese caso, entonces, el administrador deberá poner esa situación de presente y manifestarlo así a los órganos de dirección de la compañía. Y el cuarto punto, el cuarto conflicto que se ha identificado en la jurisprudencia es muy importante porque esta es verdaderamente una innovación, es ir un poco más allá porque esto no está previsto, y es ¿qué pasa cuando el conflicto de intereses ocurre entre el socio controlante y la compañía? En países como Colombia, como Panamá, en general como Latinoamérica, los países latinoamericanos, las sociedades comerciales se caracterizan porque tienen una muy marcada concentración del capital. Es decir, son compañías en las que hay un controlante o un grupo familiar controlante y los administradores son meros instrumentos de esas mayorías. Los administradores no son independientes, le deben el puesto al controlante. Entonces, el controlante muchas veces, a través de la administración, hace negocios con la compañía que por supuesto van en detrimento de los intereses de los accionistas minoritarios y que como no aparecen como administradores son difíciles de controlar, pero la jurisprudencia ha escudriñado incluso esas hipótesis y ha dicho: usted, señor administrador, está actuando en conflicto de intereses porque está haciendo negocios con el controlante de esta compañía y usted se debe a ese controlante, de manera que usted no puede garantizar que no se ha nublado su juicio, como lo llama la jurisprudencia. El otro punto sobre el que les quiero llamar la atención muy especialmente es el que tiene que ver con la llamada regla de la discrecionalidad. Esta es una institución de creación jurisprudencial en el derecho corporativo norteamericano. Los 3 deberes fiduciarios por antonomasia de los administradores son el deber de cuidado, el deber de lealtad y el deber de actuar de buena fe. Lo que se advierte en los desarrollos más modernos del derecho de sociedades es que el deber de cuidado cada vez pesa menos, cada vez es menos importante, pero el deber de lealtad se ha maximizado, cada vez es más importante que el administrador realmente desempeñe todas sus funciones y ponga todas sus capacidades al servicio de la sociedad y que no lo dirijan otros intereses ocultos, sino que sea leal, que sea fiel a la sociedad. Eso es más importante, dicen los desarrollos modernos, que
el deber de cuidado, es decir, que actúe con prudencia. La prudencia se ha relativizado mucho. ¿El por qué? Porque el mercado suele recompensar conductas y comportamientos audaces de los administradores. El mercado es generoso con aquellos administradores que toman riesgos. Hace 10 o 12 años era impensable que un fondo de inversión o un inversionista le dieran o le entregaran a un muchacho de 21 años o de 20 años $500,000 para que montara una página de internet donde publica fotos de sus amigos. Eso era impensable, pero un riesgo mayúsculo. ¿Cuál es el retorno posible de esa inversión? El señor fundó Facebook y ahora es multimillonario. Pero en últimas, a lo que va, la tendencia es a morigerar el alcance del deber de lealtad para maximizar el deber de cuidado para maximizar el deber de lealtad. Conductas que podrían ser calificadas desde la óptica tradicional como negligentes, desde la perspectiva del juicio de responsabilidad que se hace a los administradores, ya no lo es tanto. Y entonces aparecen figuras como los paracaídas dorados o las pólizas de seguro de responsabilidad de los administradores, o incluso los propios contratos de los administradores, en donde dice que ellos solo responden por dolo, no por negligencia. No se castiga la toma de decisiones arriesgadas, y eso es un mecanismo que ha sido introducido en Colombia a través de la jurisprudencia de la Delegatura de Procedimientos Mercantiles. En ese sentido, entonces, lo que dice la regla es: el juez no se puede meter en las decisiones de negocio, no puede coadministrar la compañía, no puede juzgar si un negocio fue bueno o malo, y si fue malo remover al administrador. Eso no lo puede hacer el juez. El juez tiene que respetar esas decisiones. Si el negocio salió mal, eso fue lo que se arriesgó, pero eso no puede comprometer la responsabilidad del administrador. ¿Por qué? Los administradores se encuentran en una situación muy difícil, porque ellos tienen que tomar decisiones rápidas con la información que tengan en la mano, con la información disponible en ese momento. Y por supuesto es posible que, pasado el tiempo, con una visión más serena, se descubra que esa decisión fue precipitada, pero el administrador no puede esperar a que pase el tiempo. Las decisiones de negocios, ustedes lo saben muy bien, son de oportunidad, de manera que una decisión buena o mala debe ser tomada con la información disponible, y no puede ser sancionado el administrador cuyos cálculos hayan resultado errados y haya devenido en un mal negocio para la compañía. El tercer punto sobre el que les quiero llamar la atención, y es muy importante, es el de la protección a los socios minoritarios. ¿Cómo se protege a los pequeños participantes en sociedades? Está claro, por la concentración de capital, que siempre hay un bloque mayoritario, siempre hay un controlante. Y esa situación en la que queda ubicado el controlante genera un espacio de oportunismo, crea un contexto muy propicio para que el controlante se quiera aprovechar de su situación y derivar beneficios que de otra manera no podría percibir. Entonces se han desarrollado reglas como la de la prohibición de expropiación de accionistas minoritarios. ¿Y cuándo hay expropiación de accionistas minoritarios? Cuando un socio controlante de alguna manera usurpa beneficios que les corresponden a sus coasociados, valiéndose por supuesto de su situación de privilegio en la composición del capital de la compañía. Piensen, por ejemplo, en una compañía controlada por el 60% por una sola persona, y en esa compañía al final del ejercicio hay $1 millón pendientes para repartir a título de utilidad, pero el socio mayoritario, valiéndose prevalido de su participación dominante en el capital, propone en la reunión de asamblea de socios que no se van a repartir utilidades, que ese dinero que es candidato a ser entregado a título de utilidad o de beneficio a los socios tiene mejor destino si se lo prestan a él mismo. Y ha ocurrido. Millones de dólares por repartir de utilidades, pero el socio controlante en la asamblea dice: no hay reparto de utilidades este año, pero yo sí necesito que la sociedad me haga un préstamo, lo propongo y lo apruebo. 60%, no viola los estatutos,
no viola ninguna ley. Es una decisión que pareciera en principio legítima, revestida de legitimidad, lo puede hacer, para eso son los juegos de las mayorías. Pero si esa decisión se advierte como abusiva, y fíjense la dificultad de la prueba de la abusividad, honorable magistrado, usted que tocaba el tema de la carga de la prueba, probar la abusividad de una decisión, probar la mala fe, o cuando el socio controlante se opone a que se inicie una acción de responsabilidad contra su administrador. El socio minoritario propone, porque se siente atropellado por la administración, que la sociedad demande al administrador, y esa decisión la tiene que tomar la asamblea, pero la asamblea la controla el controlante, y el controlante es el dueño del administrador en términos prácticos. Entonces nunca va a ocurrir que la sociedad demande al administrador, pues esa es una manifestación de ejercicio abusivo del derecho de voto y es otro de los mecanismos de protección de los socios minoritarios, junto con la prohibición de expropiación de los accionistas minoritarios de los beneficios que podrían reportar los accionistas minoritarios. Y como esas instituciones hay otras, muchas basadas todas en la buena fe, la prohibición del abuso, el administrador de hecho, personas que administran realmente la sociedad pero no aparecen formalmente como administradores por ningún lado, de manera que es difícil hacerlos responder ante la justicia por sus acciones. En esos casos entonces se ha dicho, a pesar de que formalmente usted no figure como administrador, le extiendo todas las responsabilidades del administrador porque usted ha sido un administrador de hecho. Usted es quien maneja los hilos a través de un administrador que es sencillamente una marioneta. Estos son sencillamente algunas muestras de los crecientes desarrollos que en materia de conflictos societarios ha tenido oportunidad de proveer la Superintendencia de Sociedades en un foro muy especializado. Y ya para terminar, de nuevo para darles las gracias, y voy a hacer llegar a la administración, a la organización de este importante congreso, la jurisprudencia donde se han tocado esos casos específicos. Son sentencias muy cortas, muy bien logradas, muy precisas. Dicho esto, no me resta más que agradecerles por su atención. Muchas gracias.